Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este coup d'etat de esta semana, dándole un golpe a la corrección política. Bueno, transmitiendo desde Montreal, Canadá, mi nombre es Carlos Socorro, para los que no me conocen. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema del cual yo tenía bastante tiempo buscando a alguien que de verdad me diera su opinión, me diera su visión y que estuviese en el campo, vamos a decirlo así. Se trata de España. España, quien, pues, la madre patria, y quien está viviendo una situación muy difícil con estas políticas progresistas, estas políticas que bajo el gobierno del señor Pedro Sánchez, pues ha devenido en una gran crisis, no solo política, sino económica, social. ¿Y quién mejor que alguien que está allá, quien me puede dar a viva voz cuál es su opinión, cuál es, eh, cuál es la vivencia, qué es lo que está pasando en España? Y para ello he invitado a Daís Cáceres, que tiene estudios en ciencias políticas, también trabaja para un medio de comunicación llamado EDA, EDA TV, y también hace trabajos reporteriles para este mismo medio. Y bueno, a quien le doy la bienvenida a Daís Cáceres, venezolana, radicada en España. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Y sí, como dijiste, efectivamente trabajo aquí en España, vivo en España y trabajo en España para EDATV, mucho más fácil. Así es. EDATV, que por cierto nació como una respuesta al estado de alarma que impuso este gobierno, un estado de alarma inconstitucional. Y pues a raíz de ese encierro, de ese momento político complicado que atravesó España, surgió el medio de comunicación para el que estoy trabajando ahora. Exactamente. Y fíjate, ese medio de comunicación, el cual describe EDTV, que ustedes lo pronuncian EDV, para los que viven aquí en Canadá, es así como una especie de Rebel News. Es decir, es un medio independiente que tiene una opinión crítica contra el gobierno, contra estos gobiernos progresistas que han aflorado en los últimos tiempos, y quien, por supuesto, tienen todo en contra, tienen los medios tradicionales en contra, tienen muchísimas, y por supuesto quienes son los que ponen la cara y el pecho frente a estas manifestaciones de las feministas, todos estos colectivos que ya conocemos. Pero son medios que sin duda están llevando la voz de muchas personas que no tienen cabida en los medios tradicionales. Y como primera pregunta que te quiero hacer, Adaís, porque sé que haces trabajos reporteriles a diario en España sobre la situación que está ocurriendo. ¿Qué hay de cierto en esto de que pues han habido muchísimas leyes que últimamente han traído nefastas consecuencias sobre la sociedad? El Ministerio de la Igualdad, la señora Irene Montero, ¿cuáles son esas leyes que últimamente se han aprobado que han traído estas consecuencias? Si nos puede describir un poquito cuáles son estas leyes y qué consecuencias ha traído en la sociedad. Bueno, yo voy a empezar por el final, por lo último, los últimos datos que tuvimos aquí en España tras el estudio que realizó el Ministerio del Interior sobre el balance de criminalidad en el país. Y resulta que desde que Irene Montero está en el poder, en el Ministerio de Igualdad, las violaciones en España se aumentaron un 53%. En comparación al año 2021 y en 2022, las violaciones sufrieron un incremento importante, y esto cuando ni siquiera se había aprobado la ley del solo sí es sí, una ley muy polémica entre ese paquete de leyes que promovió Podemos, que aplicó de hecho en coalición con el PSOE, el gobierno de Pedro Sánchez. Es una ley que eh, lamentablemente, Carlos, ha perjudicado a las víctimas de los agresores sexuales. Eh, Resulta que hasta la fecha van más de 700 agresores sexuales beneficiados con la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Además de la ley del solo sí es sí, también hay otra ley sumamente importante que debemos destacar,
en esta batalla cultural, y es la famosa ley trans que se aprobó hace poco y que además permite que los menores de edad se mutilen el cuerpo sin autorización de sus padres, con toda la, digamos, con todo el apoyo, con todo el respaldo del Estado. También la ley del aborto permite que las menores de edad puedan abortar sin autorización de sus padres, y en las últimas declaraciones más polémicas que se han tenido de las representantes del Ministerio de Igualdad están las de Ángela Rodríguez Pam. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad, y hace el 8 de marzo justamente salió en un video con unas menores de edad de fondo que cantaban unas consignas que hacían referencia a la muerte de Santiago Abascal. Era así como que ojalá y la madre de Abascal Sí, pudiera abortar o algo hubiese así, podido abortar. algo Sí, así. y adicional a eso, para terminar la semana con broche de oro, Ángela Rodríguez Pam decidió salir a decir en una entrevista que, pues, porque otra de las leyes que también ha perjudicado un montón, digamos que ha perjudicado en gran medida a las víctimas, una de las consecuencias de la ley trans es que ahora muchos hombres, de hecho, el registro civil en España colapsó por la cantidad de citas de hombres que estaban solicitando el cambio de género en el DNI, que legalmente han pasado a ser mujer. Entonces, ella decía en su defensa que un trans no es violador, que los violadores son los hombres por naturaleza y que en España lo son bastante más. Entonces, esto es bastante fuerte porque asumió la Secretaría de Estado que aquí en España los hombres tienden a ser violadores por naturaleza, y es muy lamentable la situación de confrontación social que se encuentra ahora mismo entre este grupo de personas, este grupo de seguidores de la izquierda que creen ciegamente en este tipo de declaraciones como la de Rodríguez Pam, en estas personas que defienden que los menores de edad se puedan mutilar el cuerpo y se sometan a un tratamiento que es irreversible. Y lamentablemente hemos tenido casos en España de chicos que se sometieron a una transición con hormonas y luego se suicidaron porque no quedaron contentos con el resultado, porque resulta que no eran trans de verdad, pero no fueron sometidos a un proceso psicológico. También un estudio en Reino Unido que se hizo hace algún tiempo, Carlos, demostró que el 94% de los jóvenes, de los menores de edad, que Sí. solicitan un cambio de sexo se arrepienten justo antes de iniciar el tratamiento hormonal. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo está España en cuanto al término de la ideología woke, de confrontar a la sociedad a partiendo de la sexualidad. Lamentablemente, lo que es la ley trans, la ley y hay otra ley sumamente grave que no la he mencionado, y es la ley de violencia de género. En la ley de violencia de género existe solo para aquellas mujeres que van a hacer una denuncia contra un hombre, pero esta ley no puede aplicarse al revés. O sea que, Ojo. o sea que incluso de lo que yo también he escuchado de esa ley es que vulnera el derecho a la presunción de inocencia del hombre, ¿no? Es decir, Correcto, la decía así. exactamente, la decía así. Y como esa, hay muchísimas leyes que lo que han traído, como tú bien lo acabas de decir, son violadores en la calle. El delito de sedición, que eso también vino por el golpe de Estado de Cataluña, que, Y malversación, sí, que ha sido malversación. modificado por el gobierno, sí, correcto. Exactamente. Entonces, a todas estas, ¿qué dice la oposición oficial? Porque la oposición oficial, tenemos que como oposición está el PP y el partido Vox, pero el partido Vox es como la tercera fuerza. Ahora, el PP es como que esa mayoría, es la mayoría dentro de la oposición, es digamos quien tiene esa batuta de ser, de llevar la voz más cantante en eso de la oposición, pero ¿cuál es la posición del PP frente a todas estas nefastas leyes? ¿Qué dicen?
Bueno, Carlos, mi posición con respecto a mis posiciones políticas, y aquí ya te voy a hablar más como activista político, como una persona que se ha dedicado muchísimo tiempo a la política, eh, desde fuera, claro, porque no he ejercido ningún tipo de cargo, sino que siempre he estado en la lucha Como activista, claro. por la libertad de Venezuela, siempre he estado metida en el conflicto político de una u otra forma, donde sea que he estado, y te voy a decir algo. Tú no puedes esperar seriedad de un partido político que recibe en sus filas a un personaje como Lilian Tintori y Leopoldo López. Eso para empezar por ahí. Pero vamos a contextualizarnos un poquito más a España, y pues la gente que no entiende este chiste que acabo de hacer sobre la seriedad Sí, del Partido Popular. Ojo, que yo no tengo nada en contra del Partido Popular, tengo muchos conocidos dentro del Partido Popular, amigos del Partido Popular, me caen muy bien, pero yo no filio con el Partido Popular en lo absoluto. En política podría decir que son mis enemigos políticos, claro. porque no representan los valores que yo defiendo. Y pues es como dices, el Partido Popular, recordemos que la historia de España, cuando inician el proceso de transición hacia la democracia, que se convirtió en un bipartidismo entre los socialistas, Sí. el PSOE y el PP, se ha mantenido esa fuerza de esos partidos tradicionales históricamente, como ocurrió en Venezuela en su momento con ADECOPEI. Son esos partidos tradicionales que siempre han estado ahí, que la gente reconoce, el alcalde de toda la vida del pueblo, con el que el vecino se siente reconocido y el que le da toda la confianza a pesar de que lleva 3 gestiones y lo ha hecho muy mal. Eso es el PP y el PSOE aquí en España. Y fíjate que, Eh, ajá, sí, porque fíjate, el PSOE, el PP, era originalmente como una especie de partido conservador, es decir, guardaba banderas católicas, Correcto. defendían la vida. Jamás se hubiese imaginado un PP de hace 10, 15, 20 años atrás que estuviese defendiendo, o no defendiendo una ley trans, pero sí callando frente a ella. Cuidado, cuidado, Carlos, que esto es más delicado de lo que parece. El PP lamentablemente sí promueve la ley trans. De hecho, el actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Pero sí, él llevó adelante la ley trans en Galicia, sí, sí, antes de esta ley trans de Irene Montero. También hay que tener en consideración que el PP, y lo han dicho con mucho orgullo, están a favor del aborto. Cuidado, sí. es que esto, Bueno, esto es más delicado de lo que parece. la Y aparte, propia, sí, la propia, ¿cómo se llama ella? Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, que la tiene mucha gente como una santa, ella tiene una ley trans en la Comunidad de Madrid. de hecho, sí, en Madrid se han destinado, sí, creo que si no me equivoco, si la cifra no me falla, y este dato fue un dato del que se habló en un meeting de Vox hace unos días, que la Comunidad de Madrid le otorga 100.000, destina 100.000 euros a, a organizaciones LGTBI, mientras que personas con discapacidad no tienen ni siquiera un fondo de 10.000 euros para Sí, solventar necesidades. Entonces, siguiendo el orden de ideas sobre el Partido Popular y su cercanía con estas leyes de la Agenda 2030, y es que la verdad es que tienen mucha cercanía. El Partido Popular defiende la ley trans, el Partido Popular defiende la ley del aborto. Asimismo, el Partido Popular se opuso a una iniciativa en el Congreso de los Diputados que llevó adelante Vox, en la que estaban solicitando la eliminación del Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad, a ver, en el Ministerio de Igualdad, entre el año 2021 y 2022 se han invertido más de 900 millones de euros. okay. 900 millones de euros que han servido para pagar los sueldazos de las líderes de Podemos, que pasaron de ser las luchadoras de clase a convertirse en la casta que tanto ellas decían que iban a eliminar, a soltar violadores a las calles, a beneficiar a más de 700 agresores sexuales por una ley que sacaron adelante desde este ministerio, un ministerio que se ha encargado de generar leyes para desproteger a las mujeres y a los menores de edad con esta ley trans, que lo que hace es
arruinar la vida de aquellos jóvenes que deciden de manera irresponsable mutilarse los genitales, y también la vida de aquellas muchachas jóvenes que deciden someterse a aborto, sin contar todo lo que le cuesta a los contribuyentes pagar los más de 90.000 abortos al año que se hacen en España. Y fíjate que para confirmar eso que tú me estás diciendo sobre la posición que ha tenido el PP sobre este ministerio en particular, porque en estos días supe que se hizo una votación para poder decir si queríamos eliminar o no quería eliminar el famoso Ministerio de la Igualdad de la señora esta Irene Montero. Y pues yo voy a mostrar este video para que vean campañas bochornosas como lo que decían. Que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama las mujeres. Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos. ¿Para qué sirve ese ministerio? Sinceramente, podría desaparecer y no pasaría nada en España. Puede ser útil para dar titulares, pero no para mejorar la vida de las mujeres. Pone por delante el sectarismo de un gobierno frente a los intereses de las familias. Pediría que aprovechase para disminuir el número de ministerios que España no puede pagar en el momento de mayores costes y de mayores desviaciones de los precios en nuestro país. Ustedes tienen un ministerio con más de 500 millones al que le han dotado para resolver los problemas y las preocupaciones de las feministas. Pero ¿cuál es su resultado con la Ley 1/2004? Su resultado es ninguno. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre la igualdad ante la ley con independencia de su sexo. Votación separada por puntos. No 289, ninguna abstención. En consecuencia queda rechazada. Bueno, ahí tienen. Ese es, a la final ellos lo que hicieron fue que votaron para que se quedara el ministerio. Fíjense que aquí tenemos la relación de votos y fueron 52 votos a favor de eliminar este ministerio contra 298 que dijeron que sí, que se quedara. Entre ellos estaba el PP, el PSOE, por supuesto, y todos los demás partiditos, estos separatistas y los etarras y Bildu y todo eso. Entonces, es esa falsa oposición que, bueno, Adaís, no solo está en Venezuela, esto es un mal mundial, porque yo te pudiera decir que aquí en Canadá también tenemos una falsa oposición que está encabezada por el Partido Conservador. Una oposición de verdad que nefasta, oportunista. Y bueno, esto es lo que lo que nos trae este nuevo progresismo, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, ¿cuál es la posición siempre de este señor Feijóo? El señor Feijóo siempre lo que anda diciendo es sobre la moderación. Aunque la moderación no está de moda, estoy convencido que la moda del futuro es la moderación. Y aunque la moderación a veces puede ser aburrida, es mucho más aburrida la falta de moderación. Bueno, estos son los moderados, ¿no? Al final, estas moderaciones lo único que traen es complicidad, cohabitación, entrega, capitulación. Eso es lo que es la moderación. En estos momentos no se puede decir nadie, el que diga que está en el centro es decir estoy en la nada. Es no tomar partido. En este momento es simplemente decir que la nada. Pues esa es la oposición del PP. Pero es que el PP no puede ni siquiera decir ahora que está en el centro, porque resulta que sus decisiones políticas lo han llevado más a la izquierda que decir el propio centro, porque ya con que ellos apoyen ciertas políticas, ciertas medidas que ha promovido el mismo gobierno, deja mucho de qué hablar. Entonces, no se puede decir ni siquiera que ahora el PP o que el PP está en el centro, es que el PP se ha alineado a la también izquierda, sí, se fue a la izquierda. Sí, con la izquierda. Y es muy grave porque vienen unas elecciones en las que el PP quiere gobernar en solitario. Yo espero que los españoles no lo permitan y que necesiten de Vox para gobernar, porque existe la posibilidad también de que Alberto Núñez Feijóo gobierne en coalición con el PSOE. Sin embargo, después del escándalo de corrupción que ha salido a la luz, que se ha expuesto en el caso del mediador, yo no sé si estás al tanto de este caso. Sí, ese que, bueno, diputados del Partido Socialista salieron con prostitutas, pagaron prostitutas, y en medio de la pandemia. Eso no es lo peor
no es que hayan salido con prostitutas, se hayan drogado, se hayan excedido en alcohol, sino que lo hicieron durante la época de la pandemia, donde se suponía que absolutamente nadie lo podía hacer, bajo un estado de alarma impuesto por su mismo partido, en el que muchos españoles fueron multados por salir a la calle a pasear al perro, o por salir a la calle porque no tenías perro, y como no tenías perro no tenías la justificación para estar en la calle. Pero estos políticos sí podían hacer fiestas privadas, fiestas lujosas, además con el dinero de los contribuyentes, bajo un estado de alarma. Y lo peor es que lo que dice Marco Antonio Navarro, quien es el que ha desvelado la información, es que él era mediador, y que el PSOE tiene 5 mediadores en España. Él, como mediador, lo que hacía era llevar empresarios al Congreso de los Diputados, donde se reunían con el famoso Tito Berni, y allí le pagaban mordidas, o sea, dinero por debajo de la mesa al Tito Berni para que le consiguiera contratos importantes con el Estado. Entonces, esta trama de corrupción ha salpicado a un montón de personas, ha salpicado aproximadamente de 15 a 20 diputados del Partido Socialista, también algunos senadores. Hay una senadora que está involucrada con audios y demás, que parece que, o sea, la mujer tenía su relación y estaba casada, pero al mismo tiempo salía con el mediador, este mediador que ha desvelado la trama de corrupción. Hablaban de que se iban de drogas, consumían cocaína, consumían alcohol. Una vez terminaba la parranda, se ponían unos lentes oscuros y cada quien se iba al Congreso, al Senado, a seguir trabajando como si nada hubiese ocurrido. Y abogar por la feminista y abogar por la feminista. Y hablar, y Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, hablar en el Congreso contra la prostitución, a favor de prohibirla. Entonces, si el PP intenta medir un poco, digamos, las consecuencias negativas que pueden surgir después de un acuerdo, o al intentar hacer gobierno con el PSOE, después de esta trama de corrupción que se ha desvelado, sin contar otro tipo de casos de corrupción, que ha sido como, por ejemplo, que la delegada de gobierno ha llamado al presidente de Cantabria para decirle, para lanzarle un pitazo, aquí le dicen chivatazo, de una investigación que iban a hacer por unas obras públicas que hicieron mal. Entonces, todo eso ha estado revoloteando con los medios de comunicación estas últimas semanas, y la verdad es que creo que la única esperanza para España es que el PP se cierre a pactar con el PSOE, y que Vox saque los votos suficientes para que el PP necesite de Vox, claro, porque la situación en España no pinta nada bien. El tema de lo que mencionamos al principio, la ley trans, la ley de solo sí es sí, esa ley hay que eliminarla, la reforma del Código Penal a la ley de malversación y de sedición, que beneficia a los terroristas de ETA, a los separatistas de Cataluña también, y el tema de la ley de violencia de género, que hasta el momento sigue afectando a muchísimos padres inocentes que no pueden ver a sus hijos por denuncias falsas, o muchos niños que se han visto afectados por la irresponsabilidad de los padres, son los que en realidad pagan las consecuencias de este tipo de leyes. Entonces, el escenario de España, sin contar el asalto al Poder Judicial que cometió Pedro Sánchez hace un mes, 2 meses aproximadamente, que fue lo que hizo Chávez en el 99 también. Vamos, que el escenario político de España es un escenario bastante complejo, es un escenario bastante delicado, es un escenario que un venezolano lo ve y dice, está pasando. Estoy viviendo otra vez déjà vu. Está pasando y hay que tomar medidas. Bueno, Canadá no escapa a eso. Recuerda que esto parece ser que fue una política globalista, es decir, es un control de todas las instituciones. Pedro Sánchez lo hizo allá, y creo que el que puso de presidente de la Corte Suprema fue fiscal de Zapatero, o sea, que el señor de apellido Pumpido, que es el presidente de la Corte Suprema, y que a la final fue también fue el fiscal de Zapatero en el caso. Y por supuesto, y como eso hay muchas cosas más que este señor Zapatero ha hecho, que evidentemente que asemeja al régimen chavista, pues se comportan igual, se comportan muy parecidos. En Cádiz hace un mes aproximadamente, mes y medio, donde un yihadista asesinó a un sacristán. Entonces, son este tipo de cosas las que se ven a diario, donde está la imposición de su cultura, la imposición de su religión, la prohibición de que en los colegios públicos de España
que han sido levantados por españoles, no se puede poner una cruz porque resulta que los padres musulmanes se sienten ofendidos. Entonces, claro, no es que yo tenga algo en contra de ellos, no es que yo tenga algo en contra de los musulmanes en general, porque también hay mucha gente que de verdad sí ha venido a trabajar y mucha gente que sí ha venido efectivamente a intentar conseguir paz, la paz que no tienen en sus países, pero el común denominador no es ese. Y lamentablemente afecta a toda la comunidad y es como dicen algunos actores políticos de derecha, sobre todo de Vox, es que la prioridad que se le quiere dar a España a los migrantes es a los hispanoamericanos, a esos con los que comparten patria, Claro, a esos con los claro. que comparten cultura, con los Cultura, que claro. comparten Idioma, valores, con los que claro. comparten idioma, historia. Entonces, ¿qué pasa con la inmigración ilegal aquí en España? Lamentablemente llegan por llamados de organizaciones que se benefician por la llegada de estas personas, se benefician económicamente, una vez están aquí los dejan en las calles y la verdad es que es muy triste, pero España tiene que hacer algo ante esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los inmigrantes ilegales, que la policía le da carta de expulsión, no pueden ser deportados a su país de origen hasta que no tengan la autorización del país de origen, hasta que el gobierno de España no tenga la autorización del país de origen. Y esto ocurrió con el joven que asesinó a Sacristán. Tenía carta de expulsión. Tenía carta de expulsión y no había podido ser deportado a su país. No, es un desastre. Esta gente, es que el mismo concepto, son ilegales. Ilegal quiere decir que no tienen las condiciones para poder llegar por vías regulares a ser ciudadanos de ese país. Evidentemente no es cuestión de racismo, es cuestión de que ese tipo de personas no se puede permitir y están acabando con España. Pero sí me ha pasado, sí hay zonas de Madrid. No te puedo, o sea, Madrid en general, las zonas por las que yo me muevo, pero hay unas zonas de Madrid, unas zonas muy particulares de Madrid, en las que efectivamente no te puedes movilizar en ciertas horas de la noche si vas sola. Claro. Una vez me intentaron robar en el centro de Madrid, me intentó un africano, intentó venirse encima de mí a robarme, no lo logró, porque lamentablemente ese chip del venezolano de que si no me robaron en Caracas no me van a robar aquí sin pistola, lo tengo yo muy arraigado, y para que a mí me roben me van a tener que sacar un arma que de verdad me timbre, que me la pongan en la frente así como clásico como en Caracas, porque si no, no me roban. Pero obviamente no me robaron, por fortuna. Bueno, fíjate, como tú acabas de mencionar que tú en las marchas que tú cubres, que eres como reportera, voy aquí a mostrar una donde estabas ahí haciendo, verdad que tú tienes valor, ¿oíste? Porque enfrentarse a esta gente. Es lo único que pido, quiero saber, no otra cosa. ¿Y usted cree que la verdad es que en la cadena SER Pablo Iglesias pueda hablar mal de Ayuso? Pablo Iglesias es un hombre que trabaja en una radio. Javier Negre está intoxicando el país. Pablo Iglesias no. Para mí no. Él sí puede hablar mal de Ayuso. Él puede, no, y yo también. O sea, ustedes sí pueden hablar mal de las mujeres. Sí. ¿No? Ha cerrado. Bueno, esos son los personajes que te toca a ti encarar todos los días cada vez que sales a hacer reportajes, ¿no? En el medio que trabajas. Aquí por lo menos voy a mostrarte uno que la señora te miró así como con cara de pocos amigos. Y ya está, hombre, por favor. Ya está, hombre. Bueno, nosotros la parte... Claro. Vale. Pero ¿por qué no me pueden contestar? Bueno, se la propongan, te contestaremos. De momento no. Vamos a dar paso ahora. Bueno, una vez más, los representantes de la izquierda española se niegan a darle respuestas a EDATV porque una pregunta, el premio... Bueno, fíjate, tú le preguntabas sobre Irene Montero y ella no, o sea, se negaba a responder, ¿no? Te enfrentas con estas cosas cada vez que sales a reportar en estas marchas, ¿no, Adaís? Sí, de hecho, ese último que colocaste allí, si observas en el fondo a detalle,
Es muy gracioso porque dicen que es el sindicato de estudiantes. Yo no sé cuándo es que se van a graduar esos señores que están ahí en el fondo, porque pero efectivamente, sí, ellos estaban allí porque el día siguiente iba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a recibir un premio en la universidad, un evento que fue en el que sufrió un escrache brutal por las hordas de salvajes izquierdistas de estos en la universidad, que oye, la Universidad Complutense de Madrid está plagada de rojos, como no te imaginas, no somos bien recibidos en la universidad tampoco. Pero sí, esta mujer estaba diciendo que no era posible que Díaz Ayuso recibiera este premio, que se estaba politizando la universidad. Y yo le pregunto que si el caso fuese Irene Montero, ¿también sería politizar la universidad o para ella sí se le podría otorgar el premio sin ningún problema? Y pues parece que no le gustó nada mi pregunta. No le gustó. Asimismo, me ha tocado, por ejemplo, con las representantes de Podemos, Irene Montero, Ione Belarra, Lili Besfinge, me falta una, Ángela Rodríguez Pam. Ya me conocen y no son capaces de darme declaraciones, me dicen que yo no pertenezco a un medio serio y que no me van a dar ningún tipo de declaración. Y de hecho, ellas fueron las que solicitaron que expulsaran a EDATV del Congreso. Ahora, fíjate, en contraposición, y bueno, enhorabuena, como dicen ustedes, tienes muy buenas relaciones con la gente del partido Vox. De hecho, Rocío Monasterio, incluso en su página, en su Instagram, te tomó una foto donde estás tú con ella y la mostró en sus propias redes sociales. Esto fue en algún evento, me imagino que coincidieron, donde tú aprovechaste de conversar con ella. ¿Cuál es la percepción de Rocío Monasterio sobre los venezolanos en general? Mira, personalmente, o sea, aquí ya sí voy a dejar un poquito de lado el tema político y lo voy a hacer más desde lo personal. Para mí, Rocío es una excelente persona, una maravillosa persona a la que le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño, pero muchísimo cariño tengo yo hacia Rocío, y no solo hacia Rocío, sino también hacia su esposo Iván Espinosa de los Monteros, que conmigo es un amor de persona también igual que Rocío, y sobre todo al equipo de Rocío. El que tomó esa foto que tú mostraste allí es el fotógrafo de Rocío, que en cada evento al que vamos juntos, al que coincidimos, él siempre me toma una foto y me la envía al privado. La que está tomando la foto es la jefa de prensa de Rocío, esa foto donde se ve mi teléfono. Ella es Paula, me está tomando la foto con Rocío, también es un amor de persona conmigo. O sea, todo el equipo de Rocío, para mí son personas a las que le tengo mucho aprecio, mucho respeto, más allá de lo que políticamente, claro, los voy conociendo por mi participación en política, pero que con el tiempo se ha generado ese cariño bonito entre ellos y conmigo, y que es algo que yo valoro muchísimo y que donde sea que yo los vea, yo me detengo a saludarlos. Y Rocío también, eso es lo que he recibido de ella también. A Rocío la conozco desde el 2019, cuando en un evento en Vallecas, de los hispanos, por cierto, me la presentaron. Ahí, desde ese momento en adelante, pues nos seguimos viendo en otros eventos, y el año pasado la verdad es que tuve más cercanía con ella y con su equipo en general, y la verdad es que hasta el día de hoy para mí son personas que me encanta, con las que me encanta compartir eventos. Si a mí me ponen a escoger siempre entre cualquier otro evento y salir con la gente de Vox, voy a escoger 1000 veces que me envíen a hacer eventos con Vox, porque son mis amigos y me siento súper cómoda, porque es que no es nada más conocer a Rocío o a Iván y a su equipo, sino que también hay otros diputados de Vox con los que también me llevo muy bien, que son muy amables, como Mireya Borrás. También he tenido la oportunidad de compartir y hablar con Coco Robato, he podido también conversar con Manuel Mariscal, que es súper majo, Javier Ortega Smith, para no ir muy lejos, los diputados de la Asamblea de Madrid de Vox también son muy majos, José Luis Ruiz Bartolomé, Ana Cuartero, también está Carla Toscano, que es diputada nacional de Vox. O sea, de Vox son muchos los diputados, son muchos los representantes políticos a los que les tengo mucho aprecio. Y en cuanto a la cercanía de Rocío con la comunidad de hispanoamericanos en España, la verdad es que es bastante importante. De hecho, Vox es el único partido que tiene tanta presencia
en la comunidad de hispanos, porque el PP ha abandonado. Tú nunca has visto aquí a Isabel Díaz Ayuso con la comunidad de cubanos, como has visto a Rocío Monasterio, o como has visto a Víctor González, al mismo Iván Espinosa de los Monteros, no a la misma Ana Cuartero, que es diputada de la Asamblea de Madrid, y ella cada vez que puede compartir en los eventos está y hace presencia, acto de presencia. Entonces, la comunidad de hispanos aquí en España hemos recibido muchísimo respaldo por parte de Vox. La cercanía de Rocío con los cubanos es increíble. Saca tiempo de donde no tienen. Estos días la vi, me dio mucha risa porque venía ella de un evento donde estaban manifestándose los bolivianos. No recuerdo exactamente el motivo de la manifestación, pero era la comunidad de bolivianos aquí en España. Estaba el grupo de cubanos, estaban unos peruanos, no recuerdo quiénes más estaban, yo estaba trabajando. Lo cierto es que finaliza esa manifestación y al poco tiempo veo en Instagram un vídeo que pone Rocío en su Instagram, o lo pone Madrid, Vox Madrid, donde sale Rocío corriendo hacia la Asamblea de Madrid y dicen, ¿quién quiere aprender a correr con tacones con Rocío Monasterio? Porque venía de esa manifestación corriendo a la Asamblea de Madrid. Entonces ella saca tiempo para compartir en esas pequeñas manifestaciones junto a la comunidad de hispanos, a pesar de que tiene una agenda bastante apretada. Claro, no, se ve que de verdad que son personas muy, muy agradables y que están, y que, bueno, reconocen en nosotros los hispanos un gran valor, como ya tú lo acabaste de mencionar hace rato, lo que fue la cultura, el idioma y todo lo que España nos dejó, más allá de la leyenda negra que se dice de España. Fíjate, tú has tenido, por razones de tu trabajo, digamos, mucha cercanía con personajes de la derecha, con personas, con el propio doctor José Antonio Caz de Chile. Pero perdona que te interrumpa, Carlos, toda esa cercanía es por mi activismo político. Exacto, ok. Esa no ha sido, sí, todo eso que estás poniendo allí ha sido, de hecho, mi cercanía con Vox es desde antes de trabajar donde estoy ahora, y todo esto ha sido fruto de muchos años de trabajo en política, de mucho esfuerzo, de una y otra vez insistir, estar allí con mi bandera, alzando la bandera de mi país en todo lo alto. Ya me reconocen como la venezolana que siempre está, y los de Vox me dicen, tú estás en todas partes, y yo sí, y voy a estar en todas partes donde tenga que levantar la voz por mi país. Y ha sido el esfuerzo, el sacrificio de muchas veces no hacer unas cosas por ir a un evento político y alzar la bandera de mi país y hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela. Así es. Fíjate, has tenido cercanía por ese mismo activismo que tú acabas de mencionar, el propio Javier Milei, el propio Agustín Laje también, que te obsequió un libro. Son, digamos que contactos importantes, Adair, que yo pienso que los venezolanos tenemos que empezar a promover y a tener. Muchos dicen, no, pero es que la derecha en Venezuela, yo pienso, soy de los que piensa que se está empezando a formar, pero no dentro de Venezuela. La derecha de Venezuela se está empezando a gestar o a germinar fuera de Venezuela, porque es que una derecha real dentro de Venezuela es muy difícil, es muy compleja. Como tú bien sabes, esto para crear unos movimientos de derecha, unas alianzas, indudablemente tiene que estar fuera, porque es muy difícil hacer alianzas estando dentro de Venezuela. Entonces, en este sentido, bueno, yo te felicito porque veo que has hecho un excelente trabajo en el activismo político. Con todos estos personajes, y que me imagino que a cada uno de ellos pues les das tu opinión, tu visión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sobre lo que ocurre en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino también en toda nuestra Hispanoamérica. Y también de alguna manera los alertas a ellos hacia dónde los quieren llevar, porque para allá los quieren llevar a una república bananera, a todos estos países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, por estas mismas políticas globalistas. Bueno, yo ya para cerrar, Adair, yo te doy las gracias porque, bueno, sé que a estas altas horas de la noche ya en España en este momento, y te agradezco porque después de bastante pudimos concretar esta cita. ¿Algo para cerrar, Adair? Pues mira, Carlos, para cerrar, Venezuela.
quiero hacer un llamado a los venezolanos, más allá del contexto político actual que atraviesa nuestro país. Bueno, son dos cosas, una de actualidad, que es el tema de las elecciones, de la pantomima que se repite una y otra vez en nuestro país. Es a los ciudadanos decirle que el cambio real va a venir por parte de la responsabilidad ciudadana y no por parte de unos actores políticos que tienen más de 20 años haciendo lo mismo y no consiguen lograr ningún cambio para nuestro país. Y por otra parte, el tema de la memoria histórica de Venezuela, la memoria, ser conscientes un poquito de lo que tuvimos que vivir y atravesar, y los invito, Carlos, aquí a tu audiencia, a todos, a que vean un programa que vengo haciendo con los militares que participaron, algunos el 11 de abril, otros en la Plaza Francia Altamira, para hablar sobre eso que ocurrió y que sea de lo que la gente no tiene realmente conciencia. También quiero contarles que me gustaría hacer, que tengo planificado hacer un programa para el 11 de abril, que habla sobre el 11 de abril, sobre lo que ocurrió, que nos lo cuenten ellos de primera mano. Y con esto lo que quiero hacerle un llamado de atención a los venezolanos es a sentarse un poquito a pensar y a conocer más de la historia reciente de Venezuela para poder entender dónde estamos y hacia dónde vamos, para ver si de alguna vez por todas logramos generar conciencia ciudadana y logramos ser parte del cambio que necesita nuestro país, que es un cambio de mentalidad, y siendo el cambio de mentalidad lo principal, vamos a lograr conseguir la libertad de Venezuela y de esa manera poder refundar la República. ¿Qué más que decirte, Carlos? Que viva Venezuela, que no olvidemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y pues nada. Así es. Venezuela primero. Siempre. Muchas gracias, Adair. Casi 800 criminales sexuales se han beneficiado por la ley que usted ha aprobado dándole a ese botoncito. Y mientras ustedes se reían y aplaudían a pesar de las advertencias que hacíamos, mientras ustedes decían que el punitivismo no servía para resolver el problema de las agresiones sexuales, nos traían leyes que pueden servir para perseguir al que mate una rata. Señor Sánchez, para su gobierno las mujeres valen menos que los animales. Mueren niñas en el momento más indefenso de sus vidas. Hay más adolescentes confundidas, enfrentadas a sus familias o mutiladas irremediablemente. Bajo su gobierno hay más mujeres violentadas en servicios públicos y en vestuarios. Hay más mujeres deportistas con sus sueños rotos. Y bajo su gobierno hay más mujeres agredidas sexualmente en España. Un 30% más desde que usted llegó y un 38% más de mujeres violadas desde que usted llegó al poder en España. Solo el último año, en 9 meses, 13.000 mujeres fueron agredidas sexualmente en España, señor Sánchez. Ese es el legado de su gobierno, esa es su herencia. Las mujeres más inseguras. ¿Y a usted qué se le ocurre para resolver el problema? Una ley de la paridad, que curiosamente la señora Ayuso le critica, pero que el señor Feijóo le pide que aplique más estrictamente. Porque es verdad que en su gabinete en Moncloa prácticamente solo hay hombres. ¿Qué hace la señora Calviño cuando entra a despachar con usted? Entra por una puerta y sale por la otra y se enfada como hace en el mundo empresarial. Déjense de trampas, de mentiras y de fuegos de artificio, señor Sánchez. Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores, y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres. Y después váyase, porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España. Feliz noche para todos.